El libro de Apocalipsis capítulo 1. Hoy vamos a ver los versículos 9 al 20. Dice la palabra de Dios: Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Esta es la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando entonces este pasaje con la ayuda de nuestro Dios. Como introducción quisiera que pensáramos en esto que están viendo allí, en imágenes. He traído allí algunas imágenes ilustrativas de episodios particulares de la Biblia: el huerto de Edén, el nacimiento de Cristo Jesús. Algunos me han preguntado: ¿y esa serpiente que hay allí envolviendo el mundo? Una imagen que se supone que ilustra el diablo, la maldad que envuelve este mundo. Entonces tenemos allí varias imágenes ilustrativas. ¿Por qué he traído esto? ¿Alguna vez usted ha escuchado esta frase? Que una imagen vale más que 1000 palabras. Eso es una frase muy famosa y en un sentido muy real. A usted le pueden decir muchas cosas, pero si le muestran pruebas con una imagen, aunque en esta época diríamos un video vale más que 1000 palabras, aunque también se podría editar, pero hay una gran realidad. Dios nos diseñó de tal manera que las imágenes se quedan grabadas en nuestra mente. Eso es verdad. Muchas veces solamente ver una imagen es muy importante para nuestras vidas. De allí que sea tan importante hoy para nosotros a toda hora estar tomando fotos de todos los eventos, ¿cierto? No queremos perdernos de un solo evento, y más ahorita con la era digital donde es tan fácil tener fotos de todo. Hoy la gente en las redes sociales, a mí realmente me impresiona, por eso poco, casi que nada las redes sociales, porque la gente publica unas cosas, oiga, eso publican hasta, no digamos más, ¿cierto? Todo lo quieren mostrar, todo lo quieren publicar. A veces digo, a mí me daría vergüenza mostrar ese tipo de cosas, pero eso es lo que nos gusta tener recuerdos y capturar, dejar grabadas esas imágenes, porque aunque muchas veces se quedan en nuestra memoria, a veces también se borran y se van, y nos encantaría que esas imágenes se quedaran en nuestra memoria. Pero de hecho aquí viene algo bien interesante, y es que la Biblia, la palabra de Dios, está llena de imágenes. En un sentido, la Biblia está escrita muy particularmente, más que para que nosotros la leamos simplemente por leerla, para que la analicemos y pensemos en ella como imágenes vívidas. De allí que el 43% de la Biblia, casi la mitad de la Biblia, está escrita en narrativa. ¿Y qué significa esto? Que casi la mitad de la Biblia está escrita en historias para que se queden grabadas en nuestra mente, que se queden grabadas en nuestra memoria. Muy seguramente la mayoría de nosotros, si no es que todos, tenemos muy grabada en nuestra imagen, por ejemplo, en nuestra memoria la imagen, por ejemplo, de cuando Abraham iba a matar a su hijo Isaac, ¿cierto? Y cuando les digo eso, seguramente que ya en nuestra mente ya imaginamos ese escenario. Uy, le va a clavar el cuchillo.
De cierta manera, y no meramente porque la religión muchas veces nos ha mostrado estas imágenes, sino muy seguramente nosotros tenemos muy grabada en nuestra memoria la imagen de la cruz, de Cristo crucificado, ensangrentado, la corona de espinas. Y muy seguramente que cada que nosotros leemos esos relatos o nos hablan de esos relatos, inmediatamente vienen esas imágenes a nuestra memoria. Pero aquí también quiero decir algo, tristemente, muchas veces por malas enseñanzas, tenemos imágenes grabadas en nuestra memoria de cosas que no son reales y no son verdaderas. Y esto sucede mucho con Apocalipsis, porque si hay un libro que nos habla de imágenes que se quedan muy grabadas en nuestra memoria, ¿cierto? Un dragón, ¿cierto? ¿Ha leído usted alguna vez Apocalipsis y esos monstruos? Y uno dice, ¡ay, qué miedo! Parece una película de terror. Por eso a muchos les da miedo Apocalipsis, porque hay unas imágenes muy fuertes. ¿Y qué tal si esas imágenes se quedan grabadas en mi memoria? Tristemente muchos, por esas mismas imágenes tan vívidas, tan pintorescas, tan coloridas, tan fuertes que hay en Apocalipsis, tienen entonces la idea, como le hemos venido diciendo, de que Apocalipsis es un libro de miedo. Aún así yo quisiera que pensáramos en algo. Y quiero decir esto porque creo que es una muy buena ilustración. Si nosotros nos hablaran de una película donde hay muchas bestias, dragones, seguramente diríamos, ay, no, eso tan feo, no quisiéramos verlo. Pero si nos hablaran de que esa película realmente trata de esto, de que alguien va a venir y va a destruir a esos malvados o a esas bestias, entonces diríamos, ay sí, qué bueno, ¿cierto? El problema es si las bestias nos destruyen a nosotros. Ahí sí nadie quisiera ver esa película, ¿cierto? Pero si fuera al contrario. De hecho, es interesante, las películas que más se venden y las películas que son más taquilleras son esas películas donde hay un gran peligro, donde hay un gran monstruo, pero viene alguien y lo destruye. Viene alguien y lo derrota. Y esa es la verdadera imagen que nos muestra Apocalipsis. Sí, nos muestra la maldad, el pecado, las cosas de este mundo tal cual son, así de frías, así de crudas, así de terribles, pero nos muestra la verdadera imagen de que podemos descansar y confiar en que Jesucristo es vencedor. Y que no es una película de terror, sino al contrario, es una película de victoria, donde por más fuertes y poderosos que sean los enemigos, Jesucristo los destruye. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza, entonces, una imagen verdadera. Porque es necesario que a través de la palabra de Dios nos hagamos imágenes en nuestra mente verdaderas de lo que la Biblia realmente enseña. Y estoy convencido que al estudiar Apocalipsis, muchas de las imágenes que nosotros teníamos, muchas de las ideas que teníamos grabadas en nuestra mente, van a ser disueltas, por decirlo de alguna manera, se van a ir y vamos a decir, ay, yo había entendido eso de tal manera, o alguien me había dicho que esto era de tal manera, pero no es así. ¿Por qué, mis hermanos? Porque, como les decía, muchas veces las personas que quieren enseñar Apocalipsis quieren traer ideas nuevas, quieren traer inventos de hombres, pero es mejor dejar que la palabra de Dios hable y sea la misma palabra de Dios la que, digámoslo de esta manera, nos dibuje, nos muestre la imagen verdadera de cómo son las cosas. De hecho, en estos versículos que acabamos de leer, Apocalipsis 1 del 9 al 12, vamos a ver digámoslo así, 4 episodios, 4 aspectos bíblicos que han sido muy distorsionados, pero que de hecho Apocalipsis nos muestra lo que es verdaderamente la imagen de estos episodios. Así que vayamos directamente a nuestro pasaje. Lo primero que quiero que veamos es que Apocalipsis, en primer lugar, nos muestra la imagen verdadera del reino. Y es demasiado interesante. El reino es algo que posiblemente, si le preguntara a cada uno de ustedes, muy posiblemente cada uno de ustedes tengan una idea, una imagen diferente de lo que es el reino. Muchas personas enseñan el reino de una manera tan extraña y muchas veces lo quieren enseñar de unas maneras tan diferentes, pero mis hermanos, ¿quieres saber lo que es el verdadero reino? El reino de Dios, el reino de los cielos. Aunque algunos dividen esto, pero ni siquiera es verdad. El reino de Dios o el reino de los cielos son sinónimos. Y Apocalipsis es un libro que nos muestra realmente cómo es el reino. ¿Qué es el verdadero reino? Porque si yo les preguntara a ustedes si ustedes están en el reino de Dios, en el reino de los cielos, si ustedes pertenecen a un reino, quizá algunos digan que sí, porque nos han dicho que sí. Quizá algunos digan, bueno, no lo sé. ¿Cómo nos veríamos tú y yo en un reino? ¿Cómo nos veríamos tú y yo como reyes? Y hay muchos que entonces toman esa idea. Tú y yo somos reyes. ¿Cómo deberíamos vivir como reyes? Pero Apocalipsis nos muestra la realidad de lo que es el reino de Dios. Y quiero que veamos este primer punto en el versículo 9, mis hermanos, porque es increíble cómo este libro nos muestra lo que es realmente el reino. Vayamos allí al versículo 9.
Dice la palabra de Dios, yo Juan. Juan nos recuerda, ahora que él mismo está hablando en primera persona, que es el apóstol Juan, pero amo esto, es el Juan que está viendo el Apocalipsis, que está teniendo esta revelación del Apocalipsis. ¿Y cómo se llama él en este versículo? Hermano de ustedes. Hermano de ustedes. Y me parece increíble. El verdadero reino de Dios, de los cielos, es un reino donde todos somos iguales, donde nadie es más importante. El apóstol Juan dice que él es hermano de ustedes, en este caso a los que les escribe, a los hermanos igual de nosotros, ¿pero qué? ¿Y compañero en qué? En el sufrimiento. Y así es donde vamos. Este era un hombre que realmente sabía lo que era el reino de Dios, y que el reino de Dios no era llenarse los bolsillos de dinero, que el reino de Dios no era, como dicen muchos, de una manera me parece muy grotesca, hasta vulgar, montar una iglesia para tener muchos recursos, sino que el reino de Dios es de personas, desde la que tenga el título más grande, como en este caso apóstol, hasta el más humilde. Realmente son hermanos en Cristo Jesús, que están unidos, que son compañeros en ¿qué? En el sufrimiento. Y dice que en el reino de Dios, el reino de los cielos, de este lado, antes de que Cristo Jesús venga, es un reino de sufrimiento. El verdadero reino que Dios ha traído no es, como les decía, no es vivir a las anchas, no es vivir en un palacio, sino saber que de este lado, antes de que Cristo regrese, hay dolor, hay sufrimiento, hay angustia, y todos somos partícipes de ello. De hecho, ¿qué sigue diciendo? Y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. De hecho, en el idioma original literalmente dice y en el aguante. ¿Alguna vez se le dijeron que si quería pertenecer a un reino, al reino de Dios, y que el reino de Dios era sufrimiento, aguantar? Muchas veces tener que vivir tribulaciones y dificultades, y usted dirá, ¿eso es un reino? Déjenme decirles, como dijo alguien, creo que es así, es que las cosas con Dios normalmente son al revés de como nosotros las vemos. Si yo les dijera a ustedes, dibújenme, píntenme, imagínense el reino de Dios. Hoy muchos se lo quieren a usted dibujar, como les decía, no más dolor, no más sufrimiento, pare de sufrir. Usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, así que usted no tiene por qué sufrir. Usted debería vivir sano y no vivir problemas y dificultades. Apocalipsis, el apóstol Juan, palabra de Dios, nos dice, el verdadero reino es un reino de sufrimiento, donde estamos unidos en esa verdad, donde somos iguales y donde muchas veces tenemos que aguantar. Y muchas veces tenemos que perseverar, sufrir. Ay, ¿quién quiere pertenecer a ese reino? De ese reino no se habla mucho en esta época, ¿cierto? Pero Apocalipsis nos dice la verdad. Pero hay allí una frase que es muy, de hecho creo que es la más importante de este primer punto. Porque ¿cómo pueden personas entonces querer permanecer y pertenecer a ese reino? ¿Cómo pueden los verdaderos cristianos, a pesar del dolor, del sufrimiento, a pesar de que muchas veces tienen que aguantar situaciones muy difíciles, cómo pueden aún así seguir en este reino? Y seguir hasta el fin. Porque dice, porque esta verdad es la que tenemos en unión con Jesús. Ese es el verdadero reino de Dios, el verdadero reino de los cielos. Son hombres y mujeres que a pesar de su dolor, de su sufrimiento, de sus circunstancias difíciles, ellos no dejan de confiar en Dios, ellos permanecen firmes, ellos saben que su premio, su galardón, que su palacio está en la eternidad, pero ¿saben por qué ellos no vuelven atrás? ¿Sabe por qué? A pesar de que hasta muchos les hayan dicho de que si usted es hijo del rey, usted no tiene por qué sufrir, y aún así usted muchas veces sufre y usted sigue confiando en este rey maravilloso, porque usted está unido a Jesús. Porque usted está unido a Jesús, al verdadero rey. Y esto es lo más increíble, mis hermanos. Solamente cuando estamos unidos a Cristo Jesús es que entendemos que este reino se trata de un reino futuro, eterno, y que de este lado estamos peleando la batalla. Por eso dice, estaba en la isla de Patmos, este es Juan, y allí dice por causa de, lo que significa es que él estaba allí en la isla de Patmos, como lo vamos a ver más adelante, eso quedaba al norte del Mediterráneo. No estaba allí en una isla disfrutando del paisaje y en unas vacaciones, sino que estaba allí en contra de su voluntad, estaba exiliado. Hablaba anoche con algunos hermanos y les decía, era más o menos como la Alcatraz de la época. Era una isla donde llevaban a las personas para abandonarlas, para tirarlas allá. Y mis hermanos, dice allí, ¿él por qué estaba allí? Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. ¿Podemos ver entonces de qué se trata el reino de Dios? Pero ¿cuántos de nosotros realmente teníamos esa imagen del reino de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en el reino de Dios como eso? Como un reino de dolor, de sufrimiento, de perseverancia.
de muchas veces estar en lugares, en posiciones donde no quisiéramos estar. ¿Alguna vez usted ha estado en esa situación o quizá está en esa situación? Muchos de nosotros hemos vivido o quizá estamos viviendo o viviremos situaciones donde diríamos, yo no quisiera estar en esto. ¿Ya ha pasado? Pero ha pensado usted, pero sé que esto hace parte del reino de Dios. Muchas veces, al contrario, nos han distorsionado la imagen del reino y nos han hecho pensar de que, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Será que no soy hijo de Dios? No, entonces yo no soy hijo del rey. ¿Será? ¿Alguna vez usted ha pensado así? Muchas veces yo pensé así, pero es que si a mí me enseñan que ser hijo del rey de reyes y señor de señores y que estar en el reino de Dios es que todo me tiene que salir bien, entonces ¿será que yo soy hijo de Dios? ¿Será que yo realmente estoy en el reino de Dios? Pues déjenme decirles, mis hermanos, este es el verdadero reino. Este es el verdadero reino. Dios es tan bueno y nos da tantas cosas en esta vida, pero mis hermanos, la palabra de Dios es clara. De este lado, antes de que Cristo regrese y haga nuevas todas las cosas, mis hermanos, habrá dolor y sufrimiento, y eso hace parte del reino. En Juan capítulo 18, versículo 36, nuevamente voy a ese pasaje donde Jesús está hablando con Pilato, y ¿sabe qué le contesta a Jesús? Porque este hombre le preguntó, ¿eres tú rey? Y Jesucristo le contesta de esta manera, nueva traducción viviente. Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían por impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Quiero decírselos con claridad como lo diría Cristo Jesús. Mis hermanos, sí somos reyes, sí ya lo somos con Cristo Jesús, pero nuestro reinado, nuestra gloria, nuestra majestad será solamente cuando Cristo Jesús regrese en gloria, en reino, en majestad. Amén. Sí habrá reino, mis hermanos. De hecho ya lo hay, ya somos parte, solamente que estamos yendo camino hacia ese lugar. Dice la palabra de Dios que somos extranjeros y peregrinos. Nuestro reino, al igual que, porque es el mismo reino de Jesús, no es de este mundo. No esperemos ser reyes o vivir como reyes como vivirían los reyes de este mundo. Nunca esperemos eso de este lado. Pero mis hermanos, quiero decirles, es mejor el reino que nos espera allá. Por eso en Romanos capítulo 14, versículo 17, en la traducción del lenguaje actual, dice el apóstol Pablo, en el reino de Dios, de este lado, no importa lo que se come ni lo que se bebe. Más bien, lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de este lado, el reino no es vivir en opulencia, sino que es vivir haciendo el bien, cuando a nuestro alrededor solamente hay maldad. Es vivir en paz cuando a nuestro alrededor solo hay guerra. Es vivir con alegría, aunque tuviéramos muchos motivos para estar tristes. Ese es el verdadero reino de este lado. De hecho, en Colosenses capítulo 1, versículos 10 al 14, nueva traducción viviente, dice el apóstol Pablo, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Sigue diciendo el versículo 11, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Y sigue diciendo el versículo 13, pues Él nos rescató, y allí está, del reino de la oscuridad y nos trasladó ¿al qué? Al reino de su Hijo amado. Dice, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Y aquí es donde viene la parte más importante. ¿Qué es entonces ser hijos del Rey? ¿Qué es entonces estar en el reino de Dios o en el reino de los cielos o como lo quiera llamar? ¿Saben qué significa? Vivir en obediencia, vivir en justicia. ¿Saben qué significa? Saber que hemos sido comprados a precio de sangre para ser salvos, que todos vivíamos en un reino. Todos pertenecíamos a un reino y muchos hoy pertenecen a ese reino de la oscuridad, al reino de la maldad, donde vivíamos haciendo y deshaciendo. De ese reino fue el que nos rescató. ¿Para qué? Para que ahora entonces vivamos como viven muchos de esos reyes de allá, sintiéndose orgullosos de sus posesiones. No, porque del reino que fuimos rescatados fue un reino de oscuridad, de maldad, para que ahora vivamos en la luz, mostrando a Cristo Jesús. Amén. Ese es el verdadero reino. Y Apocalipsis nos va a mostrar con muchas imágenes esa realidad, porque como lo hemos venido diciendo, hoy muchos quieren colocar su mira en los gobernantes,
Pero siempre lo he dicho, mis hermanos, porque la palabra de Dios lo enseña. Coloquemos nuestra mira en el verdadero y único gobernante, en Jesucristo nuestro Rey. Porque cuando Cristo gobierna nuestras vidas, entonces allí, como nos dice la palabra de Dios, vamos a vivir en justicia, vamos a vivir en paz, aunque el gobierno se alborote, aunque anuncien guerra, y aún vamos a experimentar gozo en nuestro corazón, aunque muchas veces hasta salgan lágrimas de nuestros ojos. Porque sabemos que nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestro verdadero reinado está en la eternidad con Jesucristo. Así que, mis hermanos, Apocalipsis nos muestra la verdadera imagen del reino. Aquí tenemos la verdadera imagen del reino. De hecho, en segundo lugar, Apocalipsis nos muestra la imagen verdadera del final. La imagen verdadera del final. ¿Queremos saber en verdad cómo será el final de todas las cosas? Quiero hacerles esta pregunta y sé que al hacerlas puede sonar extraño. ¿Quiere saber usted el futuro? Y que alguien diga, ¿cómo así, hermano? Vale, se me está extraviando. No, nosotros no somos de los que adivinamos el futuro. No le dije adivinar. La adivinación es otra cosa. Eso es engaño, mentira y falsedad. Porque es que Apocalipsis no nos adivina el futuro. Nos dice lo que realmente ocurrirá en el futuro. Realmente Apocalipsis no es, venga que yo les voy a decir qué les va a pasar a ustedes la próxima semana. Eso es adivinación. Eso es mentira, es engaño, eso es diabólico. Pero Apocalipsis sí nos dice cómo tú y yo vamos a terminar, que más que terminar es empezar. Me encanta, mis hermanos, porque la Biblia no es un libro inconcluso. La Biblia nos habla desde el principio hasta el final de la historia de la humanidad, pero nos cuenta que el final de esta historia es el comienzo para aquellos que van a vivir con Cristo en la gloria. Y amo esto, mis hermanos, porque ahí es donde vamos. Esta es la gran realidad, mis hermanos. Insisto, antes de que Cristo regrese, démosle gracias a Dios por todas las cosas buenas que nos da, porque nos da muchas cosas buenas, pero nunca deberíamos esperar nada bueno. De este mundo de maldad, ¿será que podemos esperar algo bueno? Usted puede esperar realmente que las personas sean fieles. Mis hermanos, hermanas, si su esposo le es fiel, dele gracias a Dios, porque es solo la gracia de Dios que lo sostiene. Si usted le es fiel a su esposo, dele gracias a Dios. Si usted tiene hijos obedientes que realmente lo aman y lo respetan y lo honran, dele gracias a Dios. Porque, mis hermanos, de este lado de la eternidad, ¿qué podríamos esperar? Pero es por gracia que Dios nos ha rescatado y nos está moldeando, porque eso es también importante. Por más creyentes que seamos, también fallamos. Pero hay una gran realidad. La Biblia nos enseña que llegará un día en que habrá un final para el mundo, para el pecado, para la maldad, pero será el comienzo en gloria para aquellos que por gracia hemos creído en Cristo Jesús. Así que sí quiero decirles, si has creído en Cristo Jesús, yo no te adivino el futuro. La palabra de Dios nos dice nuestro futuro, y nuestro futuro es la perfección en gloria con Cristo Jesús. Amén. Es la perfección en gloria con Cristo Jesús. Porque sí, con esto de ¿quieres saber lo que le va a pasar esta semana o los próximos años? Con eso engañan hoy a muchos. Pero, mis hermanos, a mí no me interesa saber lo que me va a pasar mañana. ¿Saben por qué? Porque sé que si mañana estoy vivo, Dios está conmigo. Y Él sabe lo que me va a pasar. Y puedo descansar y confiar en Él. De hecho, saber lo que me va a pasar mañana sería perverso, sería malvado. ¿Saben por qué? Porque eso ya no me llevaría a confiar en Dios, sino en lo que me dijeron. Y así es como viven muchos. Pero más bien, hermanos, descansemos. Si mañana tenemos vida, Dios nos sostendrá, nos dará lo que necesitamos. Él nos guardará y nos cuidará mientras nos tenga en esta vida. Pero lo más importante es que no nos ha prometido que mañana va a ser perfecto, sino que cuando Él regrese todo va a ser perfecto. Amén. Quiero que veamos esto en los versículos 10 y 11, porque necesitamos ver la verdadera imagen del final. Y allí está esa frase, en el día del Señor. Y solamente esa frase nos podríamos llevar una serie completa de enseñanzas. Pero solamente quiero decir dos cosas, o tres particularmente. Primero, para muchos el día del Señor es el sábado. Pero eso no es cierto. En la Biblia en ninguna parte dice eso. Segundo, hay muchas iglesias que le están diciendo a los cristianos que el día del Señor es el domingo. Y eso tampoco es cierto. En ninguna parte de la Biblia lo dice. Quiero decir lo tercero. El día del Señor bíblicamente es el día del juicio final. 19 veces está esta palabra o esa frase en el Antiguo Testamento. Y todas las veces que aparece en el Antiguo Testamento nunca es para hablar del sábado o el domingo, sino para hablar del día del juicio de Dios. Y en el Nuevo Testamento, las veces que aparece, siempre también es para hablar de juicio. Y lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que Juan dice, en el día del Señor.
esta traducción no lo traduce muy fiel esta parte, vino sobre mí el Espíritu. La verdadera traducción en el idioma original dice, estaba en el Espíritu, yo estaba en el Espíritu. Es muy importante, en el Espíritu puede significar en esencia dos cosas particulares o ambas cosas, y es estar en un estado donde Dios va a mostrar una revelación, como sucedía en el Antiguo Testamento. Cada que los profetas del Antiguo Testamento iban a hablar de parte de Dios, ellos decían, el Espíritu de Dios vino sobre mí. Y también podría ser de que Juan salió de su cuerpo y está en el Espíritu, está en un estado solamente espiritual. En este sentido, personalmente creo que la traducción más correcta es acorde como la Biblia lo enseña y como se ven todos los pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Porque sabemos que toda la palabra es inspirada por Dios y todos los hombres que hablaron inspirados por Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Aparte de eso, Juan va a hablar algo que Dios mismo le está mostrando. Así que creo que lo que realmente está diciendo aquí la palabra de Dios es que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, Juan, en el poder del Espíritu Santo, y en este caso algo muy particular, porque iba a pronunciar la palabra de Dios y a mostrar algo que Dios, o a revelar algo que Dios le había revelado a él por medio de la palabra. Entonces dice que él está en el día del Señor, él está en el momento en cuando van a acabar todas las cosas. Recordemos, ahora 8 días lo veíamos, Juan fue llevado por el Espíritu, Juan fue guiado por un ángel a través de toda esta revelación para mostrarle todo lo que iba a suceder. Y esta es la gran realidad. Pero ¿saben cuál es el aspecto más importante de Apocalipsis? A veces nos quedamos en la mitad, como en una película o una novela o un libro. ¿Alguna vez usted se ha visto una película o una novela o un libro solo hasta la mitad? ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Alguna vez le ha pasado eso? A mí me parece muy interesante. A muchas personas les sucede con la Biblia. He tenido la oportunidad de muchas veces hablar con personas que quieren decir muchas cosas de la Biblia, pero lo primero que le pregunto es, ¿al menos se ha leído la Biblia entera por una vez? Y muchas veces me dicen, no, esto es lo más interesante, yo no puedo hablar de lo que no conozco. Muchas veces nosotros queremos hablar de algo y si no lo conocemos, ¿cómo le puedo yo a usted hablar de una película si solo me la vi hasta la mitad? Le puedo decir lo que me vi, pero muchas veces las películas, las novelas, los libros, al final tienen un giro inesperado y todo cambia. ¿Alguna vez le ha pasado? Cuando ya va a terminar la película, usted, ay, ¿qué pasó aquí? O la novela, uy, ¿qué pasó? Me cambiaron la idea que tenía. Y eso sucede con Apocalipsis. Esa es una de las cosas más importantes. Apocalipsis nos muestra muchas veces un panorama desolador, pero el punto es que necesitamos llegar al final, porque al final todo es gloria. Porque al final todo es perfección. Así que Juan está en el día del Señor, no es ni el sábado ni el domingo. El que le diga que el día del Señor es el sábado o el domingo, dígale que se lo muestre por la Biblia. No se lo pueden mostrar. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu. De hecho, aprovecho para decir, hay de hecho una traducción que dice, en el domingo estaba yo en el Espíritu. Esa traducción no es correcta. El idioma original no dice eso. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. Normalmente eso es lenguaje apocalíptico, lenguaje profético, que significa la trompeta en el Antiguo Testamento se tocaba cuando el pueblo debería prepararse para la guerra o cuando había un anuncio para el pueblo. Se tocaba una trompeta para que todos estuvieran atentos para dar un anuncio. Lo que está diciendo Juan es, esto es muy importante. Lo que está diciendo la palabra de Dios, esto es muy importante. Dice el versículo 11, esa fuerte voz que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. ¿Qué es lo que nos está diciendo allí la palabra de Dios, mis hermanos? Que Apocalipsis nos muestra, le muestra a la iglesia, le dice a la iglesia cómo terminan las cosas. Y para la iglesia las cosas siempre terminan bien. ¿Saben por qué? Porque la iglesia tiene a Dios de su lado. De hecho, les podría traer todos los 19 versículos del Antiguo Testamento. Solo les quise traer, por ejemplo, lo que dice Joel 1:15, nueva traducción viviente. El día del Señor está cerca. Lo que les digo, no es ni el sábado ni el domingo. El día cuando la destrucción viene de parte del Todopoderoso. Qué terrible será aquel día. ¿Pueden ver que el día del Señor en el Antiguo Testamento era un día de juicio? Y en todos los pasajes, usted los puede buscar, todos los pasajes del Antiguo Testamento siempre es un día de juicio, y en el Nuevo Testamento también. Y lo que Juan está diciendo, yo estoy en el Espíritu en el día del juicio final, cuando todas las cosas van a terminar para el mundo, para la maldad, pero para nosotros van a comenzar porque es la eternidad. De hecho, veamos por ejemplo lo que dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 3:10. Vamos a ir hasta el versículo 13. Pero el día del Señor llegará tan inesperado como un ladrón. Si el día del Señor es el domingo,
Yo no tengo que estar esperando a que el domingo llegue como un ladrón. Si yo en este momento miro la hora, miro la fecha, yo le puedo decir exactamente cuándo llega el domingo. Pero el día del Señor, que es el día del juicio final, el día que Cristo regresará, llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. El día del Señor es el juicio que vendrá. Y sigue diciendo el versículo 11, dado que todo lo que nos rodea será destruido, todo lo que nos rodea, y amo eso, porque tú y yo no seremos destruidos, porque aquel día todo a nuestro alrededor será destruido. Pero mientras vemos que todo a nuestro alrededor será destruido, ¿sabe qué también estamos viendo? Que estos cuerpos mortales se están vistiendo de inmortalidad. Amén. Qué glorioso final para la iglesia. Cuando veo esto digo, ven Señor Jesús, no hay temor de esto, no hay temor de esto. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa, vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios, se repite allí, aunque ya no lo dice el día del Señor, sino el día de Dios, y apresurar que éste llegue. ¿Qué significa esto? Desear que ese momento llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en llamas. Podemos ver que el día del Señor es un día de juicio, pero juicio para los malos, pero de bendición para los salvos. Pero nosotros, y allí está, ¿qué esperamos nosotros? ¿Ser consumidos? ¿Quemarnos? Pero nosotros esperamos con entusiasmo, con alegría, con gozo, los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Amén. Qué glorioso es. Mis hermanos, cuando yo veo esto digo que llegue al final. Una película sobre el final del mundo es de terror. Pero el final del mundo que Dios me enseña, el final del mundo que Dios me dibuja, dice terrible para aquellos que no creen en Él, pero glorioso para tú y yo que creemos en Él. Y Apocalipsis nos dibuja la verdadera imagen de esta realidad. En tercer lugar, y creo que lo más importante, es que Apocalipsis, digámoslo de esta manera, nos dibuja, nos enseña, nos muestra la imagen verdadera de Cristo. Y aquí quiero hacer esta pregunta. Si usted le dijeran, descríbame a Jesucristo, ¿cómo lo describiría usted? Si usted le dijeran, pínteme a Jesucristo, usted diría, no, nosotros no creemos en imágenes, nosotros no hacemos estatuas ni dibujos. Pero hay una gran realidad, mis hermanos. Estoy convencido de algo. Todos tenemos una imagen de Jesús. Todos tenemos una imagen de Jesús. ¿Usted ha escuchado de esos que se sueñan que con Jesús? ¿O alguna vez usted se ha soñado con el Señor Jesús? De una u otra manera usted lo ha visto. Puede ser que como me ha pasado a mí, no le veo la cara. O esos que dicen que fueron al cielo. Fui al cielo y vi al Señor. ¿Y cómo lo dibujan? ¿Cómo lo pintan? El charco, ¿no? Le dicen algo. Barbao, el mono, sí, por ahí. O sea, entonces, miren, sí ve que sí tenemos muchas imágenes de Jesús. Yo quisiera decirles, mis hermanos, Apocalipsis nos muestra cuál es la verdadera imagen de Cristo Jesús. Es importante esto, aquí quiero aclararlo. Y quisiera que por favor me prestaran mucha atención a esto que voy a decir porque no quiero que haya malos entendidos. Jesucristo un día vino y se hizo hombre. Siendo Dios, se despojó de su trono y se hizo hombre. Y anduvo por esta tierra como uno de nosotros. Y fue semejante a uno de nosotros. Pero había una gran realidad. Él vino en ese cuerpo de carne para morir por nosotros en la cruz, perdonar nuestros pecados, salvarnos. Pero Él no se quedó así. Él lo bajaron de esa cruz, lo sepultaron, pero al tercer día resucitó y hoy Él está en gloria. Y debemos recordar esa imagen de Cristo en la cruz muriendo por nuestros pecados. Pero mi Cristo ya no está en esa cruz. Por eso estamos totalmente en contra de una imagen de Jesús en la cruz, porque Él ya no está en la cruz. Si vamos a colocar una cruz, digamos si lo fuéramos a colocar, que esté vacía, porque Él ya no está en la cruz. De hecho, si vamos a dibujar una tumba, que esté vacía, porque Él no está en la tumba. De hecho, si alguien me quisiera decir cómo es Jesús o me preguntara, yo le diría, ¿saben cómo es Jesús? Versículos 12 al 16. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los candelabros estaba alguien. Y dice allí, semejante al Hijo del Hombre. ¿Semejante a quién? A Jesús. El Hijo del Hombre era un título que Jesús usaba para sí mismo cuando estuvo en esta tierra. Pero dice que es semejante. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Se me parece a Jesús. Se me parece a aquel con quien yo comí, con quien caminé, a quien vi hacer milagros. Se me parece a Jesucristo.
Pero ¿saben qué dice? Estaba vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Mi Cristo ya no está en una cruz, aunque allá fue para morir por mis pecados. Mi Cristo ya no está en una tumba. Mi Cristo hoy está con una túnica, vestido de blanco y con una banda de oro en el pecho, que significa realeza, que significa que Él es el Rey de reyes y Señor de señores, que Él es el que gobierna todas las cosas. Pero sigue diciendo el versículo 14, su cabellera lucía como la lana blanca. ¿Sí? Y dice como la nieve, y sus ojos eran verdes, sarco, resplandecían como llamas de fuego. ¿Qué sarco ni qué nada? Mi Rey, mi Dios, mi Señor es inigualable. No hay palabras para describirlo. De hecho, pueden notar, Juan dice cómo se parece, cómo es semejante a. ¿Saben qué es lo que está diciendo Juan? No se los puedo describir, voy a tratar, pero es que es tan glorioso. De hecho, si lo miras a los ojos, es como si vieras fuego encendido. Y sigue diciendo el versículo 15, sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Juan está tratando con palabras humanas, describirnos la grandeza y la gloria, pero parece ser que se queda corto. Ese es mi Rey, ese es mi Dios, por eso no podemos hacer una imagen de Él. La verdadera imagen de Él es incomprensible, se sale de nuestra mente. Este es nuestro Dios, este es nuestro Rey. Amén. Y dice, en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Y aquí viene su rostro. ¿Cómo era su rostro? Estaba viendo unas imágenes de Cristo Rey, el Cristo Rey de la religión, y se ve como tan, hasta parece una mujer, es como tan delicado, como, no, mi Rey, mi Cristo. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. ¿Ha intentado usted mirar al sol a mediodía, cuando está en todo su esplendor? No es capaz. Ese es mi Cristo, ese es mi Cristo, ese es tu Cristo si has creído en Él. Este es nuestro Rey. Es indescriptible. Esta es la verdadera imagen de nuestro Rey. No hay palabras que alcancen a describir tanta grandeza y tanta majestad. Por eso en ese sentido no podemos hacer imágenes de Él. La verdadera imagen de mi Rey, de mi Señor, me la muestra Apocalipsis. ¿Y qué artista podría hacer esto? ¿Qué artista puede pintarme un cuadro que cuando yo lo vea quede enceguecido, no pueda mirarlo de tanta gloria y tanta majestad? Pero ¿saben cuál es la gran realidad? Un día tú y yo lo veremos cara a cara. Amén. Qué gloria tan maravillosa. ¿Quieres verla? Yo quiero verla. Amén. Por eso de hecho quiero ir a este pasaje de Daniel 7, 13 y 14 que de hecho esto fue escrito cientos de años antes de que Cristo Jesús viniera. Dice, mientras continuó mi visión, Daniel está viendo esto, esa noche vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Y veamos lo que dice Daniel de este hijo de hombre que es Jesucristo. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Este es nuestro Rey. Y desde el Antiguo Testamento se hablaba de este Rey. El Nuevo Testamento nos dice que este Rey es Jesús. Por eso lo que les digo, mis hermanos, yo no espero ver a Cristo Jesús regresar con ojos verdes, ¿sí? Y como les decía, así como las estatuas que dibujan, así como todo. No, mis hermanos, Él viene en gloria, con poder y majestad. Amén. Este es nuestro Rey. Por eso en Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11 dice, por lo tanto, está hablando acerca de Jesús, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y si Él es tu Señor, tú hoy puedes adorarlo, exaltarlo, a tu Rey, a tu Señor, a tu Salvador. Así que, mis hermanos, no aceptemos imitaciones, no aceptemos imágenes baratas. Más bien nosotros pensemos en este Rey. Y un día lo veremos. Y no solamente esto, aquí les quiero decir un valor agregado. No está en el texto, pero creo que es importante recordarlo. ¿Saben qué es lo más hermoso? Un día tú y yo seremos semejantes a Él. Un día, cuando Cristo regrese, yo diré, ay, es el hermano Guillermo. Se parece al hermano Guillermo, pero su apariencia es diferente. Conservaremos de cierta manera nuestra esencia. Podremos decir, ay, sí es el hermano tal, como les decía, allá me van a ver con mucho pelo. ¿Es el hermano Alex? No. Sí, mis hermanos, será glorioso.
Allá no habrán llanticas, allá no habrá entraditas, ¿no? Tendremos un cuerpo de gloria, allá seremos majestuosos como Cristo, porque estaremos con el Rey de la Gloria. Siempre lo he dicho, ese cuerpo que deseas tener lo tendrás en la eternidad. Esa casa que deseas tener la tendrás en la eternidad. Mis hermanos, no hay nada en esta tierra que se pueda comparar a la grandeza de Dios y estar un día en su presencia. Así que, mis hermanos, es mejor que nos empecemos a hacer una imagen real de nuestro Dios, de nuestro Rey, de nuestro Cristo. Dice Efesios capítulo 1, versículos 21 y 22. Ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. A mí me da tristeza de aquellos que se ponen a hablar más de demonios y del diablo. Mejor hablemos de nuestro Cristo, que es glorioso y está por encima de todo. Y sigue diciendo el versículo 22, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio de la iglesia. ¿Saben lo que eso significa? Que Dios está comprometido con su iglesia en purificarla, santificarla y llevarla para que un día disfrute lo que realmente importa. Siempre lo he dicho, mis hermanos, y lo quiero repetir: ¿de qué me sirve tener el cuerpo más esbelto y escultural en esta tierra? ¿De qué me sirve tener la casa más increíble si al final no tengo a Cristo? Prefiero no tener nada en esta vida, aunque Dios nos da muchas cosas, porque no quiero tampoco ser desagradecido. Yo siempre digo, Dios me da mucho a mí, Dios me da demasiado, me da más de lo que merezco. Es que de hecho no merezco nada. Pero, mis hermanos, lo más grande es que sé que un día estaré en la gloria con Él por gracia, al igual que tú. Un día estaremos con Él en la gloria. ¿Y saben qué es lo que está haciendo Dios? Está usando todo eso para beneficio nuestro. ¿Saben por qué? Porque aunque nos quiten todo en esta tierra, lo tenemos todo en el reino de la gloria. Amén. Esto me lleva a mi último punto, también muy importante, y es que Apocalipsis nos muestra la imagen verdadera de la iglesia. Y este punto me parece también muy, muy importante. Porque, mis hermanos, aunque no lo aceptáramos, aunque nos negáramos a aceptarlo, tenemos una imagen muy distorsionada de lo que es la iglesia. Tristemente, porque nos han enseñado tan mal acerca de lo que es la iglesia, pero queremos saber lo que realmente es la iglesia. Y aquí aprovecho para hacer una cuña. Las 7 siguientes enseñanzas de Apocalipsis estarán directamente centradas en lo que es verdaderamente la iglesia. Hoy solamente digamos que en este punto será un abrebocas. Las siguientes 7 enseñanzas estarán centradas en lo que es verdaderamente la iglesia, según la palabra de Dios. Y, mis hermanos, Apocalipsis nos muestra la verdadera imagen de la iglesia, la imagen verdadera de la iglesia, de lo que es la iglesia verdadera. Porque, mis hermanos, aquí quiero decirlo, la iglesia verdadera está cuidada, guardada, sostenida, alentada, protegida, dirigida, guiada, provista por Jesucristo mismo, porque Él es el dueño de la iglesia. Amén. Es Jesucristo. Es la iglesia que Él compró a precio de sangre y a la cual Él permite que vivamos en este mundo siendo luz, pero que está guiando a la eternidad. Es la iglesia de Cristo Jesús. Tristemente hoy los hombres se quieren adueñar de la iglesia. Tristemente hoy creemos que la iglesia es un título denominacional y tristemente a veces la pregunta que más se hace es: ¿a qué iglesia vas? Pero más bien digamos: yo soy iglesia. Sí, asisto a un lugar y allá me congrego como iglesia. Pero lo que realmente importa es: ¿estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? Porque es Cristo el que fortalece, alienta, cuida, protege, da provisión, mantiene segura la iglesia. Él es todo para ti, Él es tu Señor, tu Dios. Veamos esto en los versículos que nos hacen falta, 17 hasta el 20. Mis hermanos, este es el apóstol Juan. Y cuando ve a Cristo Jesús en gloria, al verlo, ¿qué dice? Cae a sus pies como muerto. Y esto quiero aprovechar para decirlo. Hoy muchos dicen: hermanos, tuve una visión, el Señor me habló, vi al Señor, hablé con el Señor. Y yo lo primero que le preguntaría es: ¿y qué te pasó? ¿Sobreviviste? Porque en la Biblia todos los que tenían un encuentro con el Señor caían como muertos, se desplomaban. Decían, Isaías, cuando vio la gloria del Señor, ¿saben qué dijo? Ay de mí, soy muerto, soy un pecador. Hoy muchos quieren tener supuestamente visiones y revelaciones. Ay, eso anoche me soñé. No, mis hermanos, donde Cristo se apareciera en este momento tal cual somos, así como nosotros estamos, sin un cuerpo de gloria, mis hermanos, lo menos que nos pasaría es que si nos va bien, nos desmayamos. Si nos va bien. Por eso cuando Él regrese, Él nos va a revestir con cuerpos de gloria para que podamos soportar esa gloria. Por eso dice, es el apóstol Juan. Y ahora que ve a Cristo en la gloria y lo ve, cae como muerto. No que se murió, cayó como muerto, se desplomó.
Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, no tengas miedo. Qué increíble. Mis hermanos, esa es la gran realidad. Jesucristo hoy nos dice: no tengas miedo cuando yo regrese, porque el día que yo regrese, si tú has creído en mí, yo no vengo a destruirte, yo no vengo a aplastarte. Más bien esta es la gran realidad. Yo creo que hoy Dios nos recuerda: Él es el que nos sostiene, Él es el que nos levanta con su mano derecha, con su poder, con su fuerza. Tuvo que Jesucristo darle fortaleza a Juan, ponerlo de pie. Juan, no tengas miedo, mi gloria es para tu bienestar. Lo que Cristo hizo por nosotros no es para que le tengamos miedo. En un sentido deberíamos tenerle miedo, pero no miedo que Cristo regrese porque me quedo. No, si Él nos sorprendiera en este cuerpo mortal, qué miedo. Pero mis hermanos, Él nos va a revestir de gloria para que cuando le veamos podamos verle y gozarnos en su verdad. Y le dice Jesucristo mismo: yo soy el primero y el último. Y sigue diciendo: y el que vive. Y allí está, por si te queda duda, Juan: estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Detengámonos allí un momento. Aquel que murió, ¿cómo está ahora? En gloria. Aunque muramos, mis hermanos, un día estaremos en la gloria con Cristo Jesús. Qué esperanza tan grande. De hecho, ¿saben qué dice Jesucristo? Y tengo las llaves. ¿Qué significa eso? El poder y la autoridad. El que tiene las llaves es el que abre, y si cierra, nadie puede entrar, ¿cierto? Eso significa que ¿quién es el que tiene el poder sobre la muerte y el infierno? Jesucristo. Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que aunque muramos, Él nos da vida. Amén. Y que no, mis hermanos, aquí tenemos que decir, y esto obviamente va en contra de la religión. Obviamente la palabra allí en el idioma original es Hades, que es un sinónimo del infierno, del lugar a donde van los muertos. Siempre lo hemos dicho. La Biblia solo admite dos lugares cuando morimos: cielo o infierno. Si estamos sin Cristo, el único lugar al que vamos después de la muerte es el infierno. Sin Cristo solo hay infierno. Con Cristo solo hay cielo. Amén. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? Que Cristo tiene aún las llaves de la muerte y del infierno. Porque aunque nos muramos, Él nos resucita. Y aunque el infierno nos quisiera reclamar, Él dice: no, yo ya pagué por ellos. El infierno no es nuestro lugar. Cuando yo veo esto, digo: qué esperanza tan grande. ¿Saben qué es lo más hermoso, mis hermanos? Y siempre lo he dicho: aunque muramos, dolor para los que quedan, pero gloria para los que partimos con el Señor. Amén. Porque no es ni la muerte ni el infierno. De allá nos saca el Señor. Él tiene las llaves. Él tiene las llaves. ¿Y saben qué es lo más hermoso? ¿Esto es para quién? Para la iglesia, para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús por gracia. De hecho, sigue diciendo el versículo 19: escribe pues lo que has visto. Escríbelo, por favor, Juan, que no se pierda ningún detalle. ¿Por qué escrito? Para que esto fuera una verdad que nos consolara el día de hoy. Escribe pues lo que has visto. Y allí viene lo que sucede ahora, lo que estaba sucediendo en ese momento con la iglesia, porque esta verdad era para la iglesia, y lo que sucederá después. ¿Qué es lo que nos dice allí la palabra de Dios? Desde el primer siglo, desde que Cristo vino a esta tierra a morir por nuestros pecados, hasta que Él regrese en gloria. Esta es la verdad que nosotros necesitamos escuchar como iglesia. Esta es la verdad de Jesucristo nuestro Salvador. Pero allí viene algo muy interesante, versículo 20. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha. Jesucristo mismo le va a explicar a Juan qué significan las 7 estrellas que vio en la mano derecha. Porque, como les decía a los hermanos ayer, si no estuviera esto allí, ya empezaríamos a sacar significados. Pero Jesucristo mismo nos dice de qué se tratan las 7 estrellas. Jesucristo tiene las 7 estrellas en su mano derecha. ¿Ya recuerdan que lo vimos en los versículos anteriores? Y parece ser entonces que Juan como que no entiende. Podría ser como que Juan le dice: Señor, ¿y esas estrellas que usted tiene en la mano qué significan? Juan, es un misterio, pero te lo voy a revelar. Y Jesucristo mismo nos da la revelación. Jesucristo mismo nos da el significado. ¿Cuál es el misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro? Juan, te lo voy a decir. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Qué significa esto? La palabra allí ángel en el idioma original significa realmente mensajero. Se cree entonces que como lo vamos a ver en los siguientes mensajes a partir del capítulos 2 y 3, cuando las cartas que son enviadas particularmente a cada una de estas iglesias, inicialmente ¿a quién se envía la carta? Al ángel de la iglesia. ¿Quién es entonces el ángel de la iglesia? Es el mensajero, es el pastor, es el líder. Así que esto es importante. Y amo esto. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Así que los líderes verdaderos de la iglesia verdadera están en manos ¿de quién? De Cristo Jesús. Qué verdad tan maravillosa. La verdadera iglesia está en manos de Cristo Jesús, porque los líderes en ese sentido también son los que dirigen la iglesia y los que representan la iglesia. Pero allí también hay algo bien interesante, y dice: y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y esto es hermoso. Recordemos, cuando Juan se volteó para mirar, ¿quién era el que le hablaba?
y después vio a Jesucristo, pero antes de eso dijo que él vio que 7 candelabros. ¿Qué eran los candelabros en la antigüedad? No es como nosotros que tenemos ya fluido eléctrico, bombillas. Los candelabros en la antigüedad eran los medios de alumbrar, eran como lámparas, pero recordemos que en el Antiguo Testamento Dios mandó construir un tabernáculo y en ese tabernáculo había un candelabro y ese candelabro debía permanecer encendido. ¿De quién era la labor de permanecer encendido ese candelabro? Del sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que estar pendiente de que ese candelabro no se quedara sin aceite y de que constantemente estuviera encendido y que ese fuego que había en el candelabro fuera del fuego que Dios había enviado para encender ese lugar. ¿Saben qué es lo más interesante? Jesucristo es nuestro verdadero sumo sacerdote y Él es el que realmente mantiene nuestras vidas unidas a Él. Él es el que mantiene nuestras vidas siendo luz en el mundo. La verdadera iglesia es luz en el mundo. La verdadera iglesia está rodeada por la gloria de Cristo Jesús. De hecho, Cristo Jesús se pasea en su iglesia porque Él es el dueño de la iglesia. Amén. ¿Saben lo que este pasaje nos dice, mis hermanos? La verdadera iglesia está en manos de Cristo Jesús. La verdadera iglesia no está en manos de hombres. Aún los hombres que dirigen la iglesia están en manos de Cristo Jesús porque todos dependemos de Él. Él es el que nos sostiene y Él lo hará hasta el fin. Aquí quiero que vayamos a una imagen que creo que es muy importante. Es el mapa de donde nos vamos a centrar en esta parte a donde fue enviada este libro de Apocalipsis. Allí está lo que se conoce como Asia Menor, al occidente el mar Egeo y abajo el mar Mediterráneo. Bitinia, Galacia, Capadocia, Cilicia, Licia eran provincias romanas, y Asia Menor, que es donde estaban las 7 iglesias, que es donde está centrándose este pasaje en particular. Y allí, mis hermanos, estaba la isla de Patmos, donde el apóstol Juan fue exiliado. Allí, por ejemplo, está Éfeso. Esto lo vamos a estar viendo en el capítulo 2, versículos 1 al 7. La iglesia de Éfeso estaba allí. Esmirna, veremos esto en el capítulo 2, versículos 8 al 11. Pérgamo, en el capítulo 2, versículos 12 al 17. La ubicación es exactamente donde estaban, ese es el mapa. Tiatira, vamos a ver esto en el capítulo 2, versículos 18 al 29, como les decía, son las siguientes 7 enseñanzas. Sardis, capítulo 3, versículos 1 al 6. Filadelfia, capítulo 3, versículos 7 al 13. Y la Odisea, capítulo 3, versículos 14 al 22. Y esas 7 iglesias formaban una especie de círculo. Esto es importante, mis hermanos. Esas 7 iglesias creo que simbolizan y reflejan, aunque existieron verdaderamente, pero simbolizan toda la iglesia en todos los tiempos. Y aquí es donde quisiera también decir algo. Nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo Jesús. La pregunta es, ¿a qué iglesia nos pareceremos nosotros? ¿A Éfeso? ¿A Esmirna? ¿A Pérgamo? ¿A Tiatira? ¿A Sardis? ¿A Filadelfia? ¿A la Odisea? Eso lo estaremos viendo en las siguientes enseñanzas. Pero estas eran las 7 iglesias a quienes fue enviada esas cartas, el libro de Apocalipsis particularmente. Pero también es hermoso, si pensáramos en esa iglesia en ese momento como ese círculo, ¿cuál debería ser el propósito de esa iglesia como tal? O de esas iglesias. Ser luz en medio de toda la oscuridad. Reflejar la gloria de Cristo Jesús. ¿No es lo que nos dice la palabra de Dios? Pensemos en esto. ¿Cómo era Cristo Jesús? Brillante, resplandeciente, sus ojos como fuego. Sí, su rostro era como el sol. Y alrededor estaban los 7 candelabros. ¿Saben qué es lo más interesante? ¿Qué alumbra más? ¿Un candelabro o el sol? Porque al fin y al cabo, por más luz que tengamos en nosotros, todo viene de Cristo Jesús. Nuestra luz viene de Cristo Jesús. De hecho, Jesucristo nos dice en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo, ¿sí? Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. No pertenecemos a la organización religiosa La Luz del Mundo. Somos la luz del mundo si estamos en Cristo Jesús. También dice en Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estudiando la palabra de Dios. Y saben que dice Jesucristo, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Cristo está con nosotros, guiando nuestras vidas, sosteniéndonos, alumbrándonos, fortaleciéndonos. De hecho, dice Filipenses 1:6, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Estás en Cristo? Estás seguro. Estás en Cristo, de Cristo viene tu fortaleza. El apóstol Juan necesitó recibir fuerza, ¿cierto? Cuando lo vi caí como muerto. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Lo dejó tirado en el suelo? Con su mano derecha lo levantó, lo fortaleció. Mis hermanos, eso es lo que Cristo hace. Él nos fortalece, Él nos levanta. Mis hermanos, Él es el que nos dice no tengas miedo, no tengas temor, yo estoy contigo.
Mis hermanos, Él es el que estuvo muerto, pero ahora vive, y Él dice, aunque mueras te resucito, y el infierno ya no es tu lugar, porque yo te voy a llevar a mi cielo. Mis hermanos, esto es lo más hermoso, estamos en las manos de Cristo Jesús y hemos creído en Él, y en Él estamos seguros. Por eso claramente dice Efesios capítulo 5 versículo 27, traducción al lenguaje actual: Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Cuando yo me miro no me veo tan glorioso, pero sé que un día seré glorioso porque seré el regalo para Cristo, la novia de Cristo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, pero ¿quién lo hace? Cristo. Apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Espero un día verme así por la gracia de Cristo Jesús. ¿Quieres un día verte así también? Amén. Cristo Jesús lo hará realidad por su gracia. Así que, mis hermanos, espero que hoy Apocalipsis nos haya mostrado una imagen verdadera del reino, una imagen verdadera de quién es Cristo Jesús, una imagen verdadera de lo que es el final, una imagen verdadera de lo que es la iglesia. Y todo esto, ¿saben por qué es, mis hermanos? Por la gracia, por lo que Él vino a hacer la primera vez, a morir en una cruz para salvarnos, para que luego cuando Él regrese, tú y yo estemos en la gloria y nos miremos unos a otros y no lo podamos imaginar y digamos qué increíble. Y podamos decir, más que valió la pena decir gracias Señor que tú me sostuviste. Porque yo podría decirte, mis hermanos, vale la pena sufrir, vale la pena, mis hermanos, más que valer la pena, es el que nos fortalece y nos sostendrá para llevarnos a la vida eterna. Amén. ¿Quisieras darle gracias a Dios por esta verdad tan maravillosa? Terminemos en oración diciéndole gracias Dios por tu palabra bendita en esta hora. Padre Santo, eterno Dios, te agradecemos una vez más por ser tan bueno, por recordarnos, Señor, estas verdades maravillosas, por recordarnos que sí somos reyes, pero reyes a tu servicio, que nos estás guiando hacia la eternidad, donde nos espera el palacio, donde nos espera la grandeza, la gloria, la majestad, pero por gracia, porque no lo merecíamos, Dios. Gracias por recordarnos que aunque en este mundo haya dolor, sufrimiento, angustia, tú estás con nosotros y tú nos sostienes, nos guardas, nos proteges. Gracias porque de hecho lo has hecho hasta el día de hoy. Tú eres el que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Gracias por recordarnos que tú estás con nosotros, que somos tu iglesia, que lo que importa no es un título, sino estar en ti, Cristo Jesús. Gracias por recordarnos que al final es donde está nuestra gloria, a tu lado. Poder verte un día en majestad y poder nosotros compartir esa majestad, poder ser transformados, este cuerpo de humillación en gloria eterna. Gracias por recordarnos que te pertenecemos, que somos tu propiedad y de hecho nos alegramos porque sabemos que lo has hecho al comprarnos a precio de sangre. Gracias por este tiempo en tu palabra, gracias por mis hermanos, gracias por tu iglesia, gracias por esta verdad maravillosa. Gracias Padre amado por tanta bendición en tu amado Hijo Jesucristo. Te lo agradecemos, Dios. Amén y amén.